Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hace rato que no dejamos un video grabado por acá, pero hoy le voy a dejar este video en cuanto a lo que dijo el ministro Villatoro, imputándole a periodistas del Faro sobre el asilo político de un pandillero. ¿Puede un periodista ofrecer asilo político? Es una pregunta básica en el video que aquí le voy a dejar para que ustedes lo escuchen y saquen sus conclusiones. Hoy vamos a analizar justamente eso. Hoy vamos a opinar sobre una afirmación que ha generado controversia y que merece ser examinada con muchísimo cuidado. Después de la captura en México de un presunto pandillero salvadoreño conocido como Aliro Men, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó que el periódico digital El Faro le había concedido asilo político. La declaración es muy fuerte por parte del funcionario de la dictadura de Bukele, pero también plantea una pregunta fundamental. ¿Puede realmente un periodista o un periódico o un medio de comunicación ofrecer asilo político? La respuesta es contundente y la respuesta es no. Un periodista puede entrevistar a una persona, un periodista puede escuchar su testimonio, puede publicar una investigación, puede ponerle en contacto con abogados, con organizaciones humanitarias o defensores de derechos humanos. Claro que lo puede hacer un periodista. Incluso puede orientarle para buscar asistencia legal. Eso lo puede hacer. Pero un periodista no tiene autoridad para conceder asilo político a nadie. Tampoco puede garantizar que un gobierno lo otorgará. Eso no lo puede hacer un periodista, ni pedirlo ni garantizar que lo va a otorgar. El asilo político es una protección jurídica que solamente puede ser concedida por las autoridades competentes de un Estado. Después de estudiar una solicitud y determinar si la persona cumple los requisitos establecidos por la ley. Solamente así, mientras un periodista no tiene esa facultad, el ministro de Seguridad de Bukele chambrea totalmente el ministro. Por eso, cuando un funcionario afirma que un periódico ofreció asilo político, es necesario preguntarle al funcionario qué significa exactamente la palabra ofreció. ¿Existe una grabación? ¿Hay mensajes, hay documentos o hay comunicaciones verificables para tal imputación? ¿Algún periodista aseguró que tenía facultades para conceder esa protección migratoria? ¿O lo que ocurrió fue que alguien habló de buscar abogados, refugio o asistencia para presentar una solicitud? No es lo mismo ofrecer asilo político, hay que decirle al ministro Gustavo Villatoro que no es lo mismo ofrecer asilo político que ofrecer ayuda para solicitarlo. Son dos cosas completamente diferentes. La diferencia parece pequeña, pero jurídicamente y políticamente es enorme. Una acusación que necesita pruebas, la del ministro. El ministro Villatoro puede poseer información, sí, que le haga pública toda la información que tiene. Esta información necesita pruebas. Si existen pruebas que lo respalde y que haga responsables a los periodistas, pues entonces que las presente. Si no, solo será una frase aislada, típico del gobierno de Bukele, que imputa a los periodistas incómodos frases que no puede probar. Si alguien le dijo a una persona, podemos ayudarte a buscar asilo, eso no significa necesariamente nosotros te concedemos asilo. No es lo mismo. Un medio de comunicación no es una embajada. Hay que decirle al ministro también eso. Un medio de comunicación no es una embajada, no es una oficina migratoria, no representa oficialmente ningún gobierno, tampoco tiene capacidad para aprobar o aprobar una petición migratoria. Por eso, presentar el asunto del asilo como si un periódico pudiera otorgar protección internacional corre el riesgo de confundir a la población. Y eso es lo que busca Bukele, confundir al pueblo. Y no se puede confundir al pueblo. El periódico El Faro no tiene la potestad de solicitar ni de aprobar asilo. Esa potestad no la tiene. El problema de mezclar el periodismo con la delincuencia es típico de Bukele. Siempre trata de confundir a la gente. Aquí hay que establecer algo que quede claro, pero que quede muy claro de una buena vez por todas. Si una persona está acusada de pertenecer a una estructura criminal, debe ser investigada y procesada conforme a la ley. Si los periodistas del Faro están relacionados y el gobierno tiene pruebas, pues que las presente, pero que no ande imputando conductas que no es propia del periodismo. Reitero, el periodista no puede bajo ningún argumento ofrecer u ofertar ni aprobar asilo político. Eso no lo puede hacer el periodista bajo ninguna óptica. No es competencia del periodista. Hablar de una fuente criminal no convierte automáticamente al periodista en criminal. De la misma manera, un abogado puede defender a una persona acusada sin compartir sus acciones. El hecho que un abogado defienda a un criminal
no implica per se de que el abogado está de acuerdo con lo que hace el criminal, simplemente lo está defendiendo. Si un médico puede atender a un delincuente que llega a su consultorio o que llega al hospital, el médico no precisamente es delincuente porque atiende al delincuente. No, no puede ser así. Un periodista puede entrevistar a un pandillero sin representar sus intereses. Lo importante es determinar qué hizo exactamente el periodista. El periodista lo entrevistó, lo puede hacer. Le ofreció asesoría. Sí le puede decir que busque asesoría legal, que busque lo que sea. No hay ningún problema. Lo puso en contacto con una organización. ¿Puede el periodista hacer eso? Claro que sí. ¿Le ayudó a esconderse? Eso no lo puede hacer el periodista. ¿O participó el periodista junto al pandillero en alguna conducta ilegal? Si tiene pruebas el ministro, que las presente. Cada una de estas situaciones es diferente. Debe probarse con hechos, no solamente con insinuaciones como las hace el ministro Gustavo Villatoro. El asilo no borra los delitos. También debemos aclarar otro punto. Solicitar asilo político no significa que la protección será concedida. La persona debe presentar su caso ante las autoridades migratorias correspondientes, no ante un periodista, porque un periodista no lo puede hacer. Va más allá. El gobierno receptor investiga sus antecedentes, analiza sus declaraciones y determina si realmente existe persecución por razones políticas, religiosas, raciales, nacionales o por pertenecer a determinado grupo social. El asilo no debería utilizarse como refugio para evitar responsabilidades por delitos graves. Si una persona tiene antecedentes criminales o existen pruebas de que participó en delitos graves, eso puede impedirle obtener protección migratoria o un asilo, una protección o un refugio. Por lo tanto, aunque alguien hubiera recomendado solicitar asilo, la decisión final nunca habría dependido del periódico El Faro, ni de ninguno de sus periodistas. La decisión final habría dependido exclusivamente de las autoridades del país donde se presenta la solicitud. ¿Por qué utilizar esa expresión por parte del ministro? Pues reitero, es típico en los funcionarios de Bukele que ellos solo van a imputar sin pruebas. Decir que el Faro solicita, de que el Faro peticiona asilo por un delincuente, eso no es correcto. El Faro no tiene esa potestad y sus periodistas también lo saben. ¿Es posible que haya utilizado esa expresión? El ministro sí, claro que la utilizó y todos, absolutamente todos nos dimos cuenta, pero el ministro se equivoca. El ministro se equivoca. Una cosa es informar que el ministro tenga alguna prueba al respecto. Otra cosa es que el ministro la presente. Es complicadísimo esto que el ministro de Gustavo Villatoro haya hecho, ¿verdad? Entonces, hay que estar pendiente de qué es lo que dicen los funcionarios de Bukele, porque definitivamente una cosa la van tergiversando y le van sacando de contexto a tratar de imputarle a periodistas como los del Faro, a quienes tienen entre ceja y ceja de que se los quieren doblar. Eso es evidente, que el gobierno de Bukele anda encima del periodismo que le es incómodo, aquellos periodistas que no le favorecen al gobierno de Nayib Bukele. Eso está claro. El gobierno no tiene ningún empacho en aceptar que anda haciendo ese tipo de insinuaciones. Las investigaciones del Faro pueden ser criticadas, claro que pueden ser criticadas, pueden ser contrastadas, pueden ser desmentidas cuando existan pruebas. Por supuesto que pueden ser desmentidas, pero la respuesta adecuada debe ser presentar evidencia. Si el gobierno considera que el periódico El Faro cruzó la frontera entre el periodismo y la colaboración legal, debe mostrarlo mediante una investigación seria y respetando el debido proceso. Claro, Bukele no conoce el debido proceso. No basta con lanzar una frase por parte del funcionario de Bukele que suena contundente en las redes sociales. Una democracia necesita periodistas responsables, pero también necesita funcionarios responsables con las palabras que utilizan. La pregunta central, volvamos a la pregunta del título. ¿Puede un periodista ofrecer asilo político? No puede concederlo. ¿Un periodista puede garantizarlo? Tampoco lo puede garantizar. No puede hablar oficialmente en nombre de otro gobierno. Un periodista no lo puede hacer, por lo tanto, es imposible que el Faro lo haya hecho. Lo que sí puede hacer un periodista es informar sobre el procedimiento, compartir contactos de abogados o recomendar que alguien presente una solicitud ante las autoridades correspondientes. Eso sí lo puede hacer. Si eso fue lo que ocurrió, entonces sería incorrecto decir que el periódico ofreció asilo, como si tuviera poder el periódico para otorgarlo. Claro que no lo tiene, pero existen pruebas de que alguien ayudó deliberadamente a una persona a esconderse, como si lo hizo Nayib Bukele en el caso del Kroc.
ya estaríamos hablando de otro asunto que tendría que investigarse y probarse de manera legal. Esa diferencia es precisamente la que el ministro debe aclarar. Este caso no debe convertirse en una defensa automática del Faro, pero también el gobierno de Bukele tiene que ser responsable en lo que dice. Esta se debe convertir en una exigencia en cuanto a las pruebas. Si el ministro Villatoro tiene prueba, tiene evidencia, pues que la presente, pero que no impute nada más por imputar una conducta, aunque reitero, es típico del gobierno. Si el periódico posee una explicación, claro que la poseía y el periódico ya la dio. Y que sea la ciudadanía la que evalúe los hechos completos. Porque en un país serio, las acusaciones no se sostienen solamente con frases impactantes. En un país serio, las declaraciones se sostienen con documentos, con grabaciones, testimonios verificables y procedimientos legales. La captura del pandillero del 18, Ali Romé, a quien el Faro en alguna ocasión ha entrevistado, puede abrir una puerta importante, pero en otro gobierno, no en la dictadura de Bukele, con quien el dictador ha negociado. Pero no debería emplearse este tipo de frases para confundir a la población. Mi nombre es César Fuentes. Aquí le dejo este editorial para que usted vea qué camino puede tomar esto. Venga, suscríbase al canal, dele like cuando usted pueda y comente, que yo estaré pendiente de leerle sus comentarios. Buenas tardes. Hasta la próxima.